Estimados estudiantes, un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad nos volvemos a reunir para poder estudiar un tema importante que es la continuación de lo que habíamos hecho, las sucesiones geométricas. Ustedes recordarán que las sucesiones, justamente la última clase que hicimos fue de aritméticas, ahora son geométricas. Ya vamos a explicar el marco teórico de lo que tú necesitas conocer. ¿Qué es una sucesión geométrica? Es aquella en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, el de mayor posición entre el de menor posición, es una constante. Mejor lo entendemos con un ejemplo. Mira el término 3, 6, 12, 24, ¿no? Del 3 al 6 ha sido multiplicado por 2, del 6 al 12 por 2, del 12 sigue el 24, es por 2. ¿Te das cuenta que la razón geométrica es un cociente que es 2? Significa que nosotros vamos multiplicando por 2 y por 2 para encontrar el siguiente término. Siguiendo la secuencia de este mismo ejemplo, el primer término, por ejemplo, es 3, ¿no es cierto? Y es como si fuera 3 por 1, ¿ya? El 1 es como si fuera 2 elevado a la 0, puesto que todo número a la 0 es 1, ¿no? Date cuenta que la razón es 2. Sin embargo, el segundo término es 6. Es como si fuera el primer término, pero está multiplicado por ese 2. Y de ahí sale, y de la misma manera el tercero, que sería como 3, pero multiplicado por 2 veces 2, o sea, 2 al cuadrado. Y el cuarto sería como el término multiplicado por 3 veces el 2, o sea, 2 al cubo. Entonces esa secuencia sigue y sigue para hallar cualquier término. Lo que están poniendo aquí es una forma de cómo deducir el término que tú quieras encontrar. Bien, en general el término enésimo, que es Tn de toda sucesión geométrica, se calcula de la siguiente manera. Aquí tienes una formulita, mira, Tn, que es el término de posición cualquiera, es el T1, que es el término de posición 1, o sea, el primer término, multiplicado por la razón geométrica, pero elevado al número de términos disminuido en 1. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la fórmula fundamental que tú vas a desarrollar para encontrar cualquier término que tú desees. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba con los ejercicios que yo te voy a indicar a continuación. Bien, entonces vamos con nuestra secuencia trabajando en clase, que para nosotros todavía es trabajando en casa. Dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Pero primero te han puesto esta pregunta para que recuerdes el tema anterior. ¿Te acuerdas que la razón, a ver, cómo va avanzando acá? Aquí va avanzando de 2 en 2, pero es más 2, ¿no? Más 2 y más 2. Porque es 2, 4, 6, 8. El término enésimo, según el término anterior, que era el tema anterior, nosotros hemos realizado, ¿se acuerdan de qué manera? El primer término, o bueno, a ver, le voy a colocar con la letra T. Término 1 más la razón multiplicada por n menos 1. Esto quiere decir que el término enésimo era así. El primer término 2. La razón también es 2, porque va avanzando de 2 en 2. Y n-1 es así, ¿no? n-1. Entonces, si yo resuelvo esto, voy a tener lo siguiente. 2. 2 por n, 2n. Menos 2. Y ahora este 2 con el 2 negativo se va a cancelar. Esto quiere decir que el término enésimo está dado por la formulita 2n, ¿no? Esto quiere decir que es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y así formamos todos los términos. Pero vamos a distinguir cuál es la diferencia ahora con una sucesión pero que sea geométrica. Ah, mira, acá dice calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Mira ahora la diferencia. Acá es 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Y 12 por 2, 24. Ah, entonces aquí nosotros ya no vamos a utilizar la fórmula anterior, porque ahora estamos en una sucesión geométrica. Vamos a utilizar la fórmula que se indicó en la teoría, la cual es esta.
Ahí está la fórmula que nosotros utilizamos en una sucesión geométrica. Tn T1 por el cociente elevado a la n menos 1. A ver, vamos a reemplazar los términos. Tn es el término enésimo, que en este caso es el último término, el que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a asumirle el término 192. Y es igual al término 1. ¿Cuál es el término 1? El número 3. Multiplicado por la razón o cociente. Pero ese cociente es el número 2, ¿no es cierto? No te olvides que el cociente es justamente esta razón, que es 2. ¿Cómo se halla el cociente? Cuando un término lo divides entre el anterior, como 6 entre 3, o como 12 entre 6, o como 24 entre 12. Bueno, igual el cociente es 2, ¿no es cierto? Elevado a la n menos 1. Porque en esta oportunidad no me están pidiendo el término enésimo, sino la cantidad de términos. Pero vamos a hacer eso poco a poco. En primer lugar, mire el 3, está multiplicando, ¿no? Cuando un número está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo, ¿no? Entonces vamos a sacar así, mira, tercia y tercia, ¿ya? Tercia y tercia. La tercia de el 192, la tercia del 19 es 6, sobra 1, con el 2 forma el 12. La tercia 4, así. En cambio la tercia del 3, 1, ¿no? Y entonces me ha quedado solamente 2 elevado a la n menos 1. Muy bien. Si tú agarras y tienes una duda sobre ese número 64, tú puedes hacer lo siguiente, mira. Le vas a sacar así, la mitad 32, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Aunque seguramente que varios de ustedes ya conocían eso, ¿no? Pero estoy tratando de explicar para los alumnos que de repente no conocían eso. Entonces, en vez de 64, le pondría 2 elevado a ¿cuánto? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. 2 a la sexta es 64, ¿no es cierto? Le estoy poniendo 2 a la sexta. Y es igual a 2 elevado a la n menos 1. Entonces, ¿sabes qué? Mira este número 2 y el 2. Son iguales, ¿no? Si las bases son iguales, entonces los exponentes también se sobreentiende que tienen que ser iguales porque esto es una igualdad. Ya no le voy a anotar entonces el 2, solamente el exponente. 6 tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual, a ver, fíjate, a n menos 1. Pero recuerda que el 1 va a pasar al otro lado ¿cómo? Como está restando, va a pasar sumando, ¿no? Entonces ya sabríamos que n es igual a ¿cuánto? Efectivamente, a 7. Entonces, ¿cuántos términos tiene? Tiene 7 términos. Ya, muy bien. Esa fórmula que acabo de colocar es fundamental para todos los ejercicios que vamos a desarrollar. Calcula el octavo término de la siguiente sucesión. Entonces, nuevamente vamos a utilizar la fórmula de la sucesión geométrica. Aquí está la fórmula de la sucesión geométrica. Una vez más le he copiado para tenerla a la mano y que nos demos cuenta cómo vamos a trabajar. Sin embargo, ahora me voy a dar cuenta que aquí de 5 a 25 ha sido multiplicado por 5 y luego por 5 y así, ¿no? Pero me están pidiendo el término octavo. Entonces voy a hacer un reemplazo en la formulita. Término octavo sería T8, ¿no? Término octavo. Es igual al primero. ¿El primero qué número es? 5. El cociente, ¿cuál es el cociente? Justamente también es 5, lo acabamos de encontrar. 5 a la n menos 1, pero como son 8 términos sería 8 menos 1. Como ves, solamente tienes que reemplazar. Término octavo sería 5, y aquí sería por 5 a la 8 menos 1 que es 7. Ah, pero como se sobreentiende que aquí es 1, entonces podríamos decir que bases iguales, colocas la misma base y los exponentes se suman, ¿no? Sería 5 a la 8, ¿no? Claro que el número 5 a la 8 es un número muy grande, ¿no? Tú de repente puedes dejar así la respuesta como 5 a la 8, porque si tú le vas a colocar, digamos, el 5,
multiplicado por 5 por 5 por 5, 8 veces, entonces te va a salir el número 390.625. Así, ¿no? Muy bien, de cualquiera de las maneras así sería la respuesta, pero si lo pones como 5 a la 8 también está bien. Calcule el término enésimo de la siguiente sucesión, pero vemos de que de cada número a cada número, ¿cuánto habrá variado? A ver, pero ¿cómo dijimos que se encontraba el cociente? El cociente se encontraba cuando algún término tú lo dividías entre el anterior, y el anterior es 81, ¿no? Si yo simplifico aquí, a ver, ¿qué podría sacar? Podría sacar la novena, creo, ¿no? A ver, la novena sí. La novena de 54 es 6. La novena de 81 es 9. Todavía puedo simplificar un poquito más. Le sacaré la tercia 2 y la tercia 3. Así, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y será esa la razón en todos los términos? A ver, por 2 tercios sería aquí, ¿no? Por si acaso voy a comprobar con uno más. A ver, voy a comprobar si sale lo mismo con el 36 entre el 54. A ver, si le saco aquí, de repente puedo simplificar sacándole otra vez la novena. La novena sale 4, ¿no? Y la novena sale 6. Pero si le saco una mitad más, me saldría 2, 3. Sí, miren, entonces quiere decir que la razón es 2 tercios. En esta oportunidad nos han dado un cociente o una razón, pero que es una fracción, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a hallar el término enésimo? De nuevo necesito la fórmula. Aquí está la fórmula una vez más. Entonces ahora sí, solamente vamos a reemplazar. A ver, el término enésimo sería igual. Término 1, pero este término 1 es el número 81. La razón o cociente. La razón o cociente le hemos hallado hace un momento, es 2 tercios. A la n menos 1. Así, ¿no? De esa manera sería entonces a la n menos 1. Y convendrá hacerle alguna otra aplicación más. Podría hacerse de repente porque el 81 quizás con el 3 algo se puede acomodar. Pero como tenemos el exponente n, así nomás sería necesario dejarlo. No hay la necesidad de reducirlo más. ¿Ya? Muy bien. En este siguiente ejemplo, dice calcula el término enésimo otra vez. Pero a ver, vamos a ver cuál es la razón. De 1000 a 500 ha sido multiplicado por un medio, ¿no? Porque es la mitad. O de repente alguno dice dividido entre 2. Dividido entre 2 es lo mismo que tú dijeras la mitad. Así, la mitad. Pero entonces nuevamente pondremos la fórmula. Ahí está la fórmula. Y entonces el término enésimo es Tn. Es el término general o término enésimo. Es igual al primero. Pero el primero ¿cuánto es? Es 1000, ¿no? Por la razón. O el cociente. Pero el cociente es un medio. Elevado a la n menos 1. Así es. Quizás podríamos acomodar. Sí, a veces lo acomodan. Claro que significa lo mismo. Por ejemplo, el 1 medio significa 2 a la menos 1, así. Porque el exponente negativo invierte la base. Le estoy colocando como hubiera sido antes de que sea un medio, 2 a la menos 1. Entonces podría hacer lo siguiente, solamente para aplicar una cosita más. Acá, este 2, pero como es menos 1 y n menos 1, eso se llama potencia de potencia. Se multiplican los dos valores y sería menos 1 por n menos n. Y menos 1 por menos 1, menos por menos, más 1. O sea, quiere decir que el término enésimo también puede ser expresado así. No se van a multiplicar el 1000 por el 2. Es muy separado porque el 2 tiene un exponente. Pero le voy a poner primero el 1 y la n que es negativa después. Así. Esta es una manera de poner. Si está escrito así o así, ambas respuestas significan lo mismo y son correctas. En la siguiente sucesión geométrica calcule el valor de x.
Pero ¿te acuerdas que hemos dicho que cuando tú divides un número entre el anterior te sale la razón? Por ejemplo, mira, la razón es esta, ¿no? Esta es la razón que le ponemos Q. Ah, pero también la razón podría ser el segundo con el tercero, ¿no? O la razón podría ser este con este, ¿no? Claro que aquí había un punto y coma, es aquí, ¿no? Entonces la razón se puede encontrar de esas maneras. Por ejemplo, la razón es un término cuando divides entre el anterior. Te vuelvo a decir un ejemplo. Digamos que tú tienes 2, 6, 18. Mira, la razón sería como 6 entre 2, que es 3. Pero la razón también podría ser como 18 entre 6, que es 3. A eso me refiero para que ustedes puedan recordar que la razón es un número entre el anterior. Entre el anterior, ¿ya? Bueno, entonces regresando a nuestro ejercicio, porque eso solamente era un ejemplo, para recordar que la razón es un número dividido entre el anterior. Entonces la razón acá tendría que ser un número como el x dividido entre el anterior, que es el primero y que dice x menos 5. ¿Sí o no? Pero la razón podría ser el tercero entre el segundo. ¿Cuál es el tercero? Ah, es x más 10 entre el segundo, que es x. Entonces, así podría ser la razón también, ¿no? Entonces, fíjate que esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Vamos a hacer un producto cruzado, ¿no? Porque esto se resuelve así. X por x es x al cuadrado, ¿sí o no? Y x más 5, x menos 5 por x más 10, ¿cómo se multiplica? Uno por uno, mira. Primero vamos a empezar por la x que está acá, ¿ya? Y vamos a multiplicar por cada uno, o sea, primero por este y luego por este. Así saldría, mira, x por x, x al cuadrado. X por 10, 10x. Continúo. Ahora en menos 5. Menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por más 10, menos por más, menos, ¿no? 5 por 10 es 50. Entonces ahora, a ver, voy a terminar de resolver. ¿Qué crees que sucede con x al cuadrado cuando pasa al otro lado? Sería x cuadrado menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Como que se eliminarían. Esto con esto se va, porque cuando pasa al otro lado pasa restando. A ver, ¿qué me ha quedado? Aquí me ha quedado el 0. 10x menos 5x, 5x. Y menos 50, ¿no? Ese 50 puede pasar al otro lado, así cambiando de signo, ¿no? Y luego el 5 pasa dividiendo, y eso tú ya lo sabes. Sale 10. Quiere decir que x vale 10. ¿Y será cierto eso? De repente alguien puede pensar que no es así. Mira, a veces tú puedes, cuando tengas alguna duda, hacer una comprobación. A ver, voy a comprobar. Voy a colocar como x10. El primer término es x menos 5. 10 menos 5 sería 5. Y el segundo es x solita, que sería 10. Y el tercero es x más 10, que es 10 más 10, y eso es 20. Y el cuarto es x más 30, que sería 10 más 30, y es 40. Ah, entonces fíjate que todo está bien. Era una sucesión que era geométrica porque era por 2, por 2, por 2, ¿no? Entonces hemos hecho la comprobación. Muy bien. Vamos con un problema que parecía un poquito más difícil. En una sucesión geométrica el término de posición 16, así le voy a poner, T16, es 256. Y el término de posición 19 es 2048. Si nosotros aplicamos en la fórmula, ¿qué tendríamos en cada uno? A ver, vamos a reemplazar, ¿ya? Término 16, ¿cómo se reemplaza? Mira, la fórmula la he dejado a la derecha. Es el primer término, que es T1, ¿no? Así. Y dice por el cociente elevado a la n menos 1. Pero como son 16 términos, 16 menos 1 es 15. Y esto es 256. Y el término 19 es el T1 y Q,
pero a la n-1, pero como es 19 sería 18, ¿no? Y ese es 2048. Mira lo que tenemos, dos ecuaciones, una ecuación, segunda ecuación. ¿Cómo vamos a hallar todo ello? Yo creo que lo podríamos hacer de la siguiente manera. Fíjate en lo siguiente, a ver, en la ecuación 2, a ver, voy a copiar la ecuación 2, ¿ya? T1 por Q a la 18, y esto es 2048. ¿Qué tal si esta ecuación, que es la número 2, la voy a dividir entre la 1? ¿Te imaginas si divide entre la 1? Voy a dividir así. Entre T1 por Q a la 15. ¿Y este número cuánto es? 256. Mira lo que tenemos de resultado cuando dividimos la más grande entre la más chiquita. ¿Qué sucede con T1 y T1? Se va, ¿sí o no? ¿Y qué me está quedando? Q a la 18 entre Q a la 15. Y ese es Q, y los exponentes se restan, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando se divide las bases iguales, los exponentes se restan. 18 menos 15 es 3. Y ahora lo único que me quedaría sería el 2048 entre 256, que me imagino que debe ser exacto. Bueno, ya se divide con paciencia esa cantidad, y esa cantidad me está saliendo el valor de 8, ¿no es cierto? Entonces, como la raíz cúbica, porque esta raíz, este 3 se pasa como la raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es? Es el número 2, ¿no? Entonces quiere decir que Q vale 2. Entonces ahora miren lo que me están pidiendo. El término de posición 21. Por lo tanto, aquí voy a poner, mira, ¿cómo crees que vas a hallar el término de posición 21? Sería, si tú le reemplazas en la fórmula, no pierdas de vista que la fórmula que vas a utilizar es esta. A ver, reemplacemos los valores. El T1 no lo conozco. Así sale, ¿no? Por Q a la n-1, pero como son 21 términos, 21 menos 1 me va a salir 20, ¿no? Entonces así voy a hallar el término, pero solamente yo tengo Q, no tengo el término 1. ¿Sabes qué puedes hacer para que sea más fácil? Yo creo que lo que puedes hacer es copiar lo siguiente. Fíjate en la ecuación 2, la 2 de arribita, que era T1 por Q a la 18, ¿no? Era así. ¿Sabes qué significa Q a la 18? 18 veces Q. Pero en realidad yo quiero el término 21, que son 20 veces Q. Es como si fuera Q a la 18 por Q al cuadrado, ¿sí o no? Mira que en vez de 20 le estoy poniendo 18 y 2, porque 18 más 2 sale 20. ¿Y sabes por qué sería así más fácil para que le hagas? Porque tú te das cuenta que esto, según la ecuación 2, dice que ¿cuánto es? ¿Cuánto es T1 por Q a la 18? Ah, es 2048. Así, ¿no? ¿Y Q al cuadrado cuánto es? Eso está fácil, porque Q sale 2 y al cuadrado sale 4, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar la ecuación 2. También podrías haber hecho con la 1. Y lo multiplicas con el 4, que era Q cuadrado, ¿no? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, puedes hallar el T1 poco a poco, despejando, pero para no demorarnos más, yo le he puesto de una forma directa, como un ejemplo, para que tú también lo puedas utilizar así. Entonces voy a multiplicar 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 4, 16, y 3, 19, llevo 1, 4 por 20, 80, y 1, 81, ¿no? Entonces quiere decir que ahí tenemos la cantidad requerida. Cuando tú tengas un problema parecido, tienes que pausar, miras, y tú le puedes aplicar lo mismo en el ejercicio que te pidan desarrollar. Mira, ahora dice, calcula la cantidad de términos en la siguiente sucesión. Ahora creo que podemos acelerar un poquito, ¿no? Para hacer más ejercicios. Aquí es por 2, por 2, por 2. Entonces, según la fórmula, dice la cantidad de términos. Entonces yo voy a poner el término enésimo. Ese es como si fuera el último. Es 512. Es igual al primero, pero el primero es el número 1. La razón es 2, porque va de 2 en 2, ¿sí o no? Y n menos 1. Así.
Bueno, el 512 tú lo puedes descomponer sacando mitad, 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 y de esa manera te vas a dar cuenta que este valor del 2 está elevado a la 9. Y aquí el 1 ya no significa nada. Y aquí es 2 elevado a la n-1. Pero como los 2 y los 2 son iguales, también los exponentes tienen que ser iguales. Olvídate de las bases y ahora solamente concéntrate en el exponente. Entonces el 9 aquí tiene que ser igual a n-1. Pero como el 1 pasa al otro lado sumando, saldría 10. Quiere decir que tenía 10 términos. Otro problema muy parecido. Calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión, ¿no? Sin embargo, aquí no me han dado el último término. Pues aquí el término que se habían olvidado de colocar era 2560. Ya, pero lo más importante es que nos damos cuenta que la razón es 2 otra vez. Entonces le vamos a poner el término enésimo, el último término, 2560, es igual al primero, 5, por la razón 2. Y esto sería elevado a la n-1, así, ¿no? Sin embargo, voy a poder el 5 pasar a dividir. Dividir al 2560 es lo mismo que simplificar. Si saco quinta, sale del 25 5. Y aquí del 60 sale 12. Me ha salido así, muy parecido al problema anterior. Entonces esto nos acordamos que era 2 a la 9. Y este era 2 a la n-1, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Y por lo tanto, n es igual a 10 otra vez. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy parecido a uno que ya hemos hecho, ¿no? Mira, te dice que en una sucesión geométrica el quinto término vale 5 y el octavo término vale 135. Ya, 135. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada uno de ellos. ¿Cómo es el quinto término? Sería así, ¿no? T5. Según la fórmula, ¿cómo es? Es igual al primero por el cociente o la razón a la n-1, pero como es 5, 5 menos 1 es 4, ¿no? Y eso es 5. Sería mi ecuación número 1. Y el término 8, ¿cómo le escribo? T1 por la razón, pero como es n-1, sería 8 menos 1. Le pongo 7, ¿no es cierto? Y es 135. Muy bien. Entonces quiere decir que ahora voy a poder hacer algo muy, muy simple. Acá podría otra vez dividir. A ver, la ecuación 2, término 1 por q a la 7. Y esto es 135. ¿Qué pasa si lo divido entre la ecuación 1, término 1 por q a la cuarta? ¿No es cierto? Y esto es igual a 5. Cuando divido, T1 con T1 se cancela. Q7 entre Q4 se restan los exponentes. Q al cubo sale, ¿no? Y aquí saldría 135 entre 5. 5 por 2, 10. Sobra 35. 5 por 7, 35. Quiere decir que Q es la raíz cúbica del número 27. Y eso me sale el número 3. Conociendo Q, el número 3, entonces ya está muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque en realidad Q es la razón. Te están pidiendo el séptimo término. Sin embargo, tú tenías el octavo que era 135. Si quieres, simplemente puedes dividirlo entre 3. No es que para avanzar tú vas multiplicando por 3. Si tú quieres retroceder, puedes dividir entre 3. Pero le voy a utilizar otro procedimiento, ¿ya? Mira, yo tengo aquí, digamos, voy a basarme en esto, a ver un ratito, para que yo pueda utilizar, digamos, la formulita. Voy a poner primero lo que quiero, ¿ya? Y lo que quiero es así, el término séptimo. ¿Y esto cómo se encuentra? Término 1 por q a la 7 menos 1, 6. Así es, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Para que yo pueda reemplazar la ecuación, cualquiera de ellas. Si quieres la 1 o la 2,
Tú puedes escoger cualquiera. A ver, voy a reemplazar la ecuación 1, que es a la 4. Entonces mejor le pongo así. Como es q a la 6, le pongo q a la 4 y q al cuadrado. ¿No sería lo mismo? Sí, ¿no? Porque 4 más 2 sale 6. Pero ahora, ¿por qué le he puesto así? Para que tú reemplaces esto, porque esta es la ecuación número 1. ¿Cuánto vale t1 por q a la cuarta? Vale 5. Y el q cuadrado, fácil, porque q vale 3. Ahí lo tienes. Entonces 3 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el término 7 se halla de esa manera como una de las formas. Entonces el término 7 saldría 5 por 9 y el resultado es 45. Otra vez, calcule el número de términos, pero nos vamos a dar cuenta que aquí es por 3, por 3, por 3, el número de términos. Entonces el número de términos, ¿cómo lo voy a hallar? Que yo ya sé que en la fórmula el término enésimo, ¿cuánto sale? 729. ¿Y el primer término cuánto es? Es 1/3. Y el q es 3 otra vez. Y le voy a poner a la n-1. Eso es lo que yo quiero saber, cuántos términos son. Sin embargo, entonces el 3 yo lo puedo pasar a multiplicar al 729. Ese número 729 es 3 a la sexta. Cuando tú le saques tercia, 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 te vas a dar cuenta que es 3 a la sexta. ¿Ya? Y por lo tanto, saldría entonces, repito, el 3 que estaba dividiendo pasó a multiplicar, ¿no? Y se convirtió en 3 multiplicado por 729, que es 3 a la sexta. Entonces me ha quedado así. Yo puedo juntar entonces el 3 y diría 6 más 1, que se sobreentiende 7. Y acá es 3 a la n-1. Una vez más, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por lo tanto, de aquí llegamos a la conclusión que el n-1 tiene que ser el número 7. Entonces la respuesta final, n es igual a 8, lo cual significa que son 8 términos. Ahora dice el primer y quinto término de la sucesión geométrica. A ver, el primero y el quinto término, dice que son 2 y 162. ¿De dónde vamos a partir? De aquí. El quinto término sería el primero por q y 5 menos 1 es 4, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tal si reemplazamos esos términos? El quinto término dice que es 162 y el primero es el número 2 por q a la cuarta. Cuando 2 pasa dividiendo al 162 te sale 81, ¿no es cierto? Y por lo tanto el 81 tú puedes sacarle la raíz cuarta de 81, o si quieres te das cuenta que el 81 es 3 por 3 por 3 por 3, ¿sí o no? Entonces, de cualquiera de las maneras que desees hacer, te vas a dar cuenta que q es 3, pero te están pidiendo calcular el sexto término. Entonces el sexto término lo voy a poner aquí con azulito. El sexto término es igual al primero por q a la 6 menos 1. Reemplazaremos, ¿ya? Entonces, el término sexto es el primero, pero el primero es 2. Q, pero q es 3. A la 6 menos 1, pero 6 menos 1 es 5, ¿no? Entonces el término sexto saldría 2 por 3 a la quinta, que ese es 243. Entonces el término sexto saldría el número 486. Cada ejercicio de los que tienes será un modelo para que tú puedas aplicar en un ejercicio parecido y hagas de la misma manera. Hazlo con calma y con confianza. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente clase. Nos encontramos porque todavía no podemos vernos. Gracias.